Buenas tardes, buenas noches a todos. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios con ustedes este miércoles, y sabemos que el Señor tiene grandes cosas indescriptibles para tu vida. Así que hoy vamos a compartir la palabra del Señor que encontramos en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestro diario vivir, ¿por qué no? La Biblia dice que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que buscar, tenemos que leer la palabra de Dios. Antes de empezar a leer este pasaje bíblico, que siempre doy esa anécdota de una historia de un niño con su padre, y el niño siempre veía a su padre levantarse todos los días, sentarse en su silla con la Biblia en mano y leer la Biblia. Y pasaban los días, y al niño se le causa la curiosidad de saber el por qué su papá siempre, todos los días, leía este libro, leía la palabra de Dios. Y el niño le pregunta: papá, ¿por qué todos los días tú te sientas a leer este libro y siempre te veo igual, siempre haces lo mismo? Y el padre, muy sabio, para poder explicarle al niño, a su hijo, el por qué leía la palabra de Dios, leía ese libro antiguo, le dijo: anda en el depósito y búscate una bolsa, la bolsa de pillera. Allá en mi país la usan para poner carbón. Cuando la gente hace el carbón, la llena de carbón y lo venden así. Y el padre tenía muchas bolsas sucio de carbón, sucio de ese material que sabe que mancha. Le dice: agarra esa bolsa y anda al río y llenala de agua y traerme agua. Y el niño, muy entusiasmado, agarra la bolsa, se va al río y llena la bolsa. Y resulta que antes de llegar al lugar donde estaba la casa, donde estaba el padre, el agua se caía, el agua se iba por los poros de la bolsa. Y el niño iba una vez más, llenaba la bolsa y nunca pudo llegar con la bolsa llena de agua. Y después de varios intentos, el niño va al padre desesperado y cansado y desilusionado. Le dice: papá, me has dicho que traiga la bolsa llena de agua, pero yo veo que es imposible traerla llena de agua porque la bolsa está llena de poros y el agua fluye, se sale por los poros. Y el padre le dice: sí, lo sé. Dice el niño: pero ¿por qué me mandaste a llenar la bolsa de agua para traértela si sabías que la bolsa no te iba a llegar llena? Y el padre le dice: hay algo que no notaste en esa bolsa. Y le dice: ¿qué es, papá? Dice: mira la bolsa bien. ¿No notas nada diferente en la bolsa? Le dice: no, papá. Dice: mírala bien, mira la bolsa bien. Fíjate si cuando la agarraste en el depósito, en el almacén, si está igual como la agarraste. Y el niño se dio cuenta de que la bolsa estaba negra del carbón, del material que mancha, y ahora la bolsa estaba blanca. Le dice: sí, papá, ahora la bolsa está limpia. Entonces el padre le dice: hijo, eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace este libro que estoy leyendo en mi vida. Me limpia, me cambia, me transforma. Aunque a veces no se ve el resultado, pero por dentro esa palabra, ese libro me está limpiando. Entonces, la palabra de Dios tiene mucha importancia en nuestra vida. Por eso la Biblia dice, Jesús siempre le decía a los discípulos que tienen que escudriñar la palabra de Dios. Y vemos en Josué 1, capítulo 1, cuando Moisés, el siervo de Dios, había fallecido, entonces Josué, que era el discípulo más cercano que tenía Moisés, Dios llamó a Josué. Dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, en el versículo 1, dice:
que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa de este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Resulta que Moisés había muerto y alguien tenía que cumplir con la tarea que Moisés había empezado. Si bien recuerdan que por desobediencia, porque Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la piedra, y Moisés golpeó la piedra, y por esa desobediencia Dios le dijo a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida, le iba a mirar de lejos. Alguien tenía que cumplir esa promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel 40 años antes, cuando estaban en esclavitud en la tierra de Egipto. Y la persona más adecuada para llevar esa tarea era la persona que siempre estuvo al lado de Moisés, la persona que Moisés había mandado a explorar la tierra, a espiar la tierra que fluía leche y miel. Uno de los 12 que había traído buenas noticias de la tierra. Josué era esa persona que tenía siempre una buena actitud, y Dios llamó a Josué. Y resulta que Dios le dijo a Josué que su valentía, su fuerza, su entusiasmo, su buen espíritu no le era suficiente para cumplir con esa tarea que era tan difícil de llevar, de hacer que el pueblo entrara en la tierra prometida. Era una tarea difícil. Y para que Josué pudiera cumplir con esa tarea, Dios le dijo a Josué algunas cosas que él tenía que hacer. Y una de las cosas que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer era que fuera valiente. Y después de ser valiente, la valentía sí es importante, los sueños, anhelos sí son importantes, pero Dios le dijo: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuchen bien, escuchen bien. Muchos de nosotros nos enfocamos en hacer, en deshacer, en levantarnos temprano, en orar, en ir y a conquistar al mundo como pique cerebro. Pero nuestro esfuerzo tiene que ser dirigido ¿a qué? ¿Dirigido a qué? Nuestro entusiasmo, nuestra fuerza, nuestra valentía, nuestro empuje tiene que ser dirigido a hacer conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. A muchos nos va mal. ¿Por qué? Porque estamos estamos enfocando nuestra fuerza, nuestra valentía, nuestro empuje, nuestra motivación en nuestros sueños. Estamos enfocándolo en nuestros estudios, estamos enfocándolo en nuestras carreras, estamos enfocándolo en nuestro trabajo, y dejamos la palabra de Dios de lado. Escuchen bien, Josué tenía mucha experiencia, porque tenía el mejor mentor que podían tener, Moisés, que era amigo de Dios. Moisés, que era una persona culta, era una persona que se había bien formado. Aparte de la formación que tuvo en Egipto, en la casa de Faraón, Dios lo había llamado, y Moisés caminaba en rectitud delante de Dios. Pero eso no le era suficiente. Y Dios no le dijo a Josué que enfocara sus esfuerzos en la experiencia que tuvo, en las cosas que él hacía. No, Dios le dijo: esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a la palabra que yo les di a Moisés. Nuestros esfuerzos tienen que ser para obedecer la palabra de Dios, para obedecer lo que nos dice las Escrituras. Todo está ahí, todo el manual de nuestra vida está acá en las Escrituras. Ahora, recuerden bien, eso es lo que le acabo de decir de la vida de Josué. Ahora vamos a ir al pasaje bíblico que yo les di, que es segunda de Timoteo,
3:16, ¿qué nos dice? Escuchen bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que aquí está escrito, aparte de lo que está escrito aquí, tu pastor, tu líder, como lo fue Moisés para Josué, están inspirados. Las cosas que te mandan a hacer están inspiradas por la palabra de Dios. La mayoría de las cosas están inspiradas por la palabra de Dios. Vamos a ser sinceros. Tu pastor, tu líder, está siendo guiado por el Espíritu Santo. La palabra del Señor es lo que nos inspira a decirte lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que dirigirte, las decisiones que tú tienes que tomar. Y tus esfuerzos tienen que estar puestas ahí. Tu empeño tiene que estar en cuidar de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice que hacer? No tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que engañar, ¿verdad? No tenemos que dar falso testimonio de nuestros hermanos. Es lo que nos dice los 10 mandamientos. Y Jesús redujo los 10 mandamientos a 2. Y dice, ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces las cosas con temor de Dios, cuando tu empeño está en obedecer a la palabra de Dios, tú serás prosperado. Esa decisión, ese esfuerzo hará prosperar tu camino. Vemos a Saúl, un rey que Dios había elegido para el pueblo. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel, tuvo el privilegio de ser el primer rey del pueblo de Israel, pero se dejó llevar por lo que el pueblo decía, se dejó llevar por sus sueños, por sus anhelos, y puso sus empeños en lo que él sentía, en lo que sentía de hacer. Pero Dios lo rechazó porque dice, más vale la obediencia que muchos sacrificios. Hoy en día la religión nos dice, tenemos que hacer muchos sacrificios en vestirnos bien, en hacer que nuestra figura, nuestra apariencia se vea bien. La religión nos dice, nos pone estructura para hacer protocolos que tenemos que seguir, pero nos olvidamos de que tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que acercarnos de corazón, tenemos que obedecernos y de olvidarnos de tantos sacrificios y obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que nos va a limpiar de toda contaminación del mundo. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para enseñar. ¿Qué es lo que te va a enseñar la palabra de Dios? Te va a enseñar lo que eres. Te va a enseñar por dónde tienes que caminar. Porque hoy estamos viviendo en un mundo oscuro. Y necesitamos una guía, necesitamos una dirección. Y la palabra de Dios nos ofrece esa dirección. Hoy en día, la gente te dice, obedece tu corazón, haz lo que tu corazón te inspira a hacer. Déjate guiar por tu corazón, por tus deseos. Déjate llevar por los deseos, por la naturaleza. No. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Y hoy nos dice, no se dejen llevar por lo que dice su corazón. Déjense enseñar por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos redarguye. Hay un significado de la palabra redarguir que me gustó. Dice redarguir, para que lo tengo por acá. Dice redarguir, definición de redarguir. La noción de redarguir proveniente del vocablo latino redarguere,
se emplea con referencia a la acción de transformar, escuchen bien, argumentos contra aquel que lo presenta. La palabra, escuchen bien, te transforma tus argumentos, transforma tu pensamiento, transforma lo que tú tienes en tu mente, los argumentos. Los argumentos de decir, yo no puedo salir de esta situación. Los argumentos de decir, yo soy así, mi cultura me es así, mis padres fueron así, y yo tengo que ser así. Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fue adicto, mi padre fue adicto, y yo me voy a morir siendo adicto. No, la palabra de Dios viene a transformar ese argumento de decir, yo no puedo porque mis antepasados fueron así. No, la palabra de Dios te viene a transformar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas y transformar así tu vida. Así, eso es lo que hace la palabra de Dios en tu vida. Te redarguye. La palabra de Dios te corrige. Es útil para corregir. Cuando vemos la palabra corregir, siempre vemos la palabra sentenciar. Corrección no es sentenciar. Corrección es hacer las cosas mejor que antes. Cuando tu hijo, por ejemplo, en la escuela hace una tarea mal, el profesor no lo corrige para hacerlo pasar mal. Lo corrige para enseñarle que la próxima vez cómo tiene que hacerlo. Tú has tenido una forma de vivir incorrecta. Hoy la palabra de Dios te quiere enseñar a cómo convertir tus acciones en mejores acciones para poder tener una mejor vida. Te corrige, te transforma, te direcciona, te enseña cómo tienes que vivir. Y dice, para instruir en justicia. Eso es lo que el mundo hoy en día necesita. Personas justas. Nosotros somos injustos desde que nacimos. No pensamos con justicia, pero la palabra de Dios viene a traer justicia, no condenación, sino justicia. Dice que Dios nos justifica de todo mal. La sangre de Jesús nos justifica. Él nos dice, lo justificar es hacer que algo que era malo volverse bueno. Es borrar la iniquidad y poner equidad en tu vida. Es borrar la injusticia y hacerte volver una persona justa, una persona buena, una buena persona, como podemos decirlo. Trae justicia a tu vida. Capaz que tú has sido la persona que ha sido la víctima de injusticia, o tú fuiste la que siempre actuó con injusticia. Hoy Dios trae luz a tu vida para volver toda injusticia en tu vida. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios hoy te perfecciona. La palabra de Dios hoy te vuelve una persona con un potencial para hacer todo tipo de buena obra. La sociedad te necesita, los jóvenes te necesitan, la niñez te necesita, las mujeres te necesitan. Hoy en día la gente sufre de violencia familiar, violencia de género, como lo pueden decir. Hoy necesitamos hombres y mujeres que estén preparados para todo tipo de buena obra. El mundo está lleno de injusticia, pero tenemos que estar preparados por dentro de enfrentar la injusticia, de enfrentar la maldad y enfrentarlo con lo bueno, enfrentarlo con la justicia y enfrentarlo con la bondad. La Biblia dice que no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Hoy la palabra de Dios te va a traer luz a tu vida, va a traer transformación, guía, dirección,
corrección a tu vida para volverte una persona excelente, una persona transformada, una persona que va a conquistar y va a transformar naciones y generaciones. Dios te bendiga. No te canses de leer la palabra de Dios. Yo comencé a leer la palabra de Dios a los 14 años. Cuando yo leía la palabra de Dios no tenía sentido. Yo le preguntaba a mi hermano qué significa eso, qué significa lo otro. Yo no entendía nada. Pero de vez en cuando, mientras iba leyendo, mientras iba creciendo, mientras iba escuchando palabras, enseñanza de hombre de Dios, ibas entendiendo las cosas que el Señor tenía preparado para mi vida. Y hoy en día Dios me está usando para bendecir tu vida. No te canses de leer la palabra de Dios. No te canses. No te canses. No te canses. Juan 5:39 dice Jesús: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y esas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor te va a revelar cosas ocultas, revelaciones que a nadie se le ha revelado. A ti te lo va a revelar, pero tú tienes que depositar tu confianza, tus empeños, tu esfuerzo tiene que estar dirigido en obedecer, en cuidar de hacer conforme a lo que en la palabra de Dios está escrito. Si no lees la palabra de Dios, no sabrás a dónde depositar o dirigir tus esfuerzos. No sabrás cómo obedecer a Dios. No sabrás qué hacer porque no sabes lo que te dice la palabra del Señor. Así que mi consejo hoy es que leas, es que escuches. Hombres y mujeres que comparten revelaciones de la palabra de Dios. Tú que tienes una Biblia en tu casa que está llena de polvo, desempolva tu Biblia y empieza a leer la palabra de Dios, que Dios te va a revelar. En este tiempo Dios está revelando de su palabra cosas, secretos ocultos en la palabra de Dios, y a ti se te le va a revelar. Tú tienes que estar dispuesto para esas cosas. Señor, bendigo a tus hijos. Bendigo a cada uno de los que han escuchado esta palabra. Y en su corazón se está despertando un deseo de escudriñar tu palabra. Escudriñar no solamente es leer, sino es buscar, entender las cosas que están escritas en tu palabra. Y ahí en esa búsqueda, ahí en ese deseo, ahí en ese anhelo de entender tu palabra, tú le vas a revelar cosas ocultas en tu palabra que no le ha sido revelado a nadie, Señor. Bendigo a tus hijos y declaro un tiempo, Señor, de revelación. Un tiempo, Señor, donde tú te vas a revelar en la vida de los jóvenes, del remanente fiel, Señor. Bendigo esta iglesia, bendigo a tus hijos y bendigo este tiempo que vamos a vivir, Señor, donde tú nos vas a guiar, tú nos vas a revelar aquellas cosas que tenemos que hacer para hacer conforme a tu voluntad y traer y establecer tu reino en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.